Que el Señor le bendiga. Mi nombre es Emanuel y en este video estaremos hablando un poco sobre Jesús en la carta a los Hebreos. Esta asignación forma parte del trabajo final del curso, la carta a los Hebreos. Hablar de Cristo en la carta a los Hebreos es describir totalmente o completamente la epístola, porque la carta nos describe a Jesús de una forma tan extraordinaria. Esta carta me ha impactado, realmente me ha emocionado y no solamente emocionado, sino me ha ayudado a entender y comprender muchas cosas con respecto a Jesús. Se nos dice de él como alguien superior a la ley, a Moisés, a los profetas, a los ángeles, ángeles que para muchos judíos eran tan importantes después de Dios. Pero la carta a los hebreos nos recuerda y nos exhorta a recordar que Jesús es superior a cualquier ser espiritual o físico. Así que podemos confiar en Jesús, podemos hallar fortaleza en Él. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos fortaleza, necesitamos fuerza, poder para seguir adelante, pues podemos hallar todo eso en la persona de Jesús. Jesús es un ser extraordinario, es alguien que entiende nuestras debilidades. Él siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre. Por esa razón, Él entiende nuestras debilidades. Él fue tentado varias veces, en varias ocasiones, mas él nunca pecó. Y por eso mismo, él nos invita a poder acercarnos al trono de la gracia para el pronto auxilio. Él sabe que podemos ser tentados de alguna u otra forma, pero Él nos recuerda que ahora contamos con la ayuda del Espíritu Santo y podemos acercarnos ante el Padre gracias a su sacrificio y poder refugiarnos, poder hallar poder y de esa forma resistir las tentaciones y también al mismo diablo. Jesús también en la carta a los Hebreos es uno que entiende nuestras aflicciones. Jesús fue afligido varias veces, no solo una vez, sino en varias ocasiones. Jesús tuvo opresión, Jesús fue oprimido, Jesús tuvo también sus pruebas, también tuvo sus luchas en su condición humana. Pero él cumplió con su misión, fue fiel a ella. Y no solamente a su misión, sino a Dios, su Padre. Pero también fue obediente. Y él nos recuerda en el Evangelio de Juan, el libro teológico, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que podemos confiar en él. ¿Por qué razón? Porque él ha vencido al mundo. Jesús nos entiende perfectamente. Él comprende nuestro dolor, comprende nuestras aflicciones, comprende nuestras debilidades. Pero Él siendo superior por sobre todas las cosas, podemos acercarnos a Él. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Jesús ahora es nuestro reposo. En Él podemos hallar paz, hallar descanso, hallar fuerza y fortaleza. Él también es nuestro ejemplo en la fidelidad. Jesús nos invita a ser imitadores de Él. Jesús quiere que sigamos sus pasos, Jesús quiere que sigamos su ejemplo en la fidelidad. Él sabe que el ser cristianos no es nada fácil. Cargar la cruz no es fácil, pero Él nos invita a ser fieles, porque después de la tormenta, bien dicen, viene la calma. Él después de haber sido crucificado, fue exaltado después de que resucitó.
Así que, mi estimado hermano, mi estimado amigo creyente, debemos ser fieles. También Él nos invita a seguir su ejemplo en la obediencia. Debemos ser obedientes en la aflicción y en la opresión. Oprimidos, afligidos, debemos obedecer y debemos cumplir con la voluntad de Dios y los propósitos de Dios fielmente y obedientemente. Y el escritor de los Hebreos nos termina animando y nos recuerda a aquellos grandes héroes de la fe, aquellos héroes que confiaron en las promesas de Dios y lucharon hasta el final. Asimismo, nosotros debemos luchar, correr hasta alcanzar la meta. Así que animémonos los unos a los otros. Y es lo que me encanta de la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos es una carta a la exhortación, a la fidelidad. Tenemos varios pasajes donde el autor anima a los primeros creyentes o cristianos. Muchos de ellos estaban ya desanimados, muchos de ellos estaban dudando en su corazón en la obra de Jesucristo. Estaban queriendo apostatar de la fe, pero el escritor los exhorta a la fidelidad y los anima a no abandonar a Cristo ni el evangelio en el que habían ellos creído. Y esto solo nos revela el buen corazón y la profunda preocupación del pastor escritor. Él sabe que debe cuidar del rebaño, él sabe que debe cuidar de las ovejas. ¿Y qué más? ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, invitándolos, acercándose al pastor de los pastores, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Él sabe que aquel pastor que dio su vida por cada una de estas ovejas, cuidará de ellas, las fortalecerá, las animará, y por eso mismo este pastor que sigue el ejemplo de Jesús en su corazón busca cuidarlos. Hay preocupación en él y los anima a acercarse a Jesús, nuestro Redentor. También la carta a los Hebreos nos recuerda de nuestra responsabilidad social, lo importante de animarnos los unos a los otros. Él quería que la iglesia del primer siglo se animaran también en el momento de congregarse, pudiesen darse ánimo, poder mantener esa unidad, esa comunión y juntos caminar hacia la vida eterna, juntos reencontrarse con aquel Cordero que murió en la cruz para darnos salvación. Por lo tanto, la carta a los Hebreos es una carta que puede ser de bendición a nuestras vidas. Es una carta que vale la pena leer, estudiar y tomar en cuenta para nuestras vidas. Cristo, mi estimado hermano, es mejor que cualquier otra cosa que usted pudiera considerar el centro de su vida. Él es la revelación perfecta de Dios. Él es el último y completo sacrificio por el pecado, el mediador compasivo y comprensivo, y el único camino a la vida eterna. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo él. Por lo tanto, lo invito a que lea Hebreos y comience a ver la historia y la vida desde la perspectiva de Dios. Luego, entréguese completamente, sin reservas, a Cristo. Y quiero concluir diciendo, Dios habló en otro tiempo por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Entonces a los patriarcas, ahora a nosotros. Antes en diversas ocasiones, ahora como al fin de los tiempos. El Señor me lo bendiga. Adelante, ánimo en su vida. Recuerde tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas bendiciones. Que la paz de Dios esté con usted. Hasta pronto.